Hola amigos, ¿cómo estáis? Un nuevo vídeo sobre las diferencias que yo veo entre el MARPE y el hacer el mismo tratamiento con alineadores. Vosotros sabéis que yo pienso que todos los tratamientos se pueden hacer con alineadores. El único problema es que no hemos llegado al máximo de desarrollo, de comprensión de la biomecánica y la biología de los materiales cuando nosotros hacemos los movimientos dentarios. Creo, siempre lo he dicho, que el problema ha sido que Invisalign fue muy estricto, muy parco, muy hermético en el desarrollo de sus investigaciones. Muchas veces fueron ayudadas por ellos o financiadas, y en los materiales que usaba y que sigue usando Invisalign son materiales que son muy poco rígidos y que no tienen la suficiente capacidad para mover dientes en algunos aspectos, como por ejemplo en la expansión. Hasta hace poco la expansión no se podía realizar bien con Invisalign, y ahora pues ya lo han incorporado más, pero estos movimientos que ahora existen entre las expansiones que se pueden hacer con MARPE o que se hacen con MARPE, o con los alineadores que nosotros estamos haciendo más rígido con otro material y más largos, digamos que en el corte sagital son más largos, podemos llegar a hacer unas expansiones del mismo tipo que se pueden hacer con el MARPE. Aquí veis esta foto, es una foto que he extraído del Creative Commons de la Wikipedia, y que es común, o sea, es open source, con lo cual pues la podemos usar. La uso solo para demostración. Debe ser un paciente, bueno, asiático, porque esas incrustaciones de oro tan bonitas, pues, pero bueno, no lo sé. Y aquí veis las cuatro diferencias que hay de los MARPE y el ensanchamiento que hay en el espacio en lo que ocurre cuando tú haces una expansión de las suturas. Más o menos esto sería de esta forma. Es decir, una expansión normal o digamos bastante correcta sería 4 milímetros de expansión en cada lado. Es decir, nosotros podemos ver un ancho intermolar de 8, es decir, 4 por un lado y 4 por otro. La anchura, o sea, podíamos llegar, pues se puede llegar a expandir 4 y 4 en cada lado. Pues bueno, aquí entonces, aquí si nosotros vemos esta expansión de la sutura, yo claro, aquí estamos hablando de 4 en cada lado. Es 4 lo que yo pienso que es de expansión en cada hemiarcada. No creo que sea a, todo esto a 8, pero sí, yo creo que puede ser. Pero vamos a ver, siguiendo esta idea, nosotros vemos que podemos expansionar esta parte 4 milímetros, esta parte 4 milímetros, quedaría un ancho de 8 milímetros, y eso es lo que vamos a intentar representar en algún software de movimientos. ¿Cuál es el problema que yo le veo aquí a usar el MARPE constantemente, que lo están haciendo? Pues yo veo que uno de los problemas que hay es que a los pacientes, quieras que no, es doloroso. Es decir, tú le tienes que colocar 4 implantes o 4 microimplantes. Vamos a ver aquí cuántos han colocado. Aquí han colocado pues cuatro microimplantes. Yo veo que es excesivo colocar 4 implantes, porque aquí puedes tener algunos problemas como que se te rompa el implante, que se te mueva. Siempre la altura del suelo palatino, pues muchas veces tienes que entrar dentro del suelo nasal, y porque no llegan a tener una altura suficiente, como son por ejemplo los implantes monofásicos, que puedes tener a 14, 15, 18. Aquí eso no se consigue. Entonces, bueno, es
tiene unas complicaciones como puede también ser una periimplantitis o falta de higiene y más la molestia de tener eso ahí y el dolor que cada vez que tienes que abrirlo. Para mí, sinceramente, si yo fuera paciente, yo lo evitaría. ¿Qué posibilidades también existe aquí? Claro, el problema está en que tú no tienes control. No hay control de los casos. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí este caso, este es el típico caso que yo veo que un chaval de 14 años, 13 14 años, en el que yo he visto que se les coloca pues unos microimplantes y se le hace una expansión para conseguir el, eh, hacer el desarrollo este. ¿Esto qué significa? Pues bueno, que tú tienes que, si nosotros hacemos una caracterización de esta pieza, por ejemplo, y estamos hablando de una expansión de 4 milímetros, pues nosotros vamos a ponerla a 4 milímetros, bucal lingual, vamos a ver, 4 menos 4, ¿vale? Aquí hacemos lo mismo, a ver, menos 4, y ya tenemos esa expansión de estas piezas. Vamos a quitar las colisiones porque son movimientos secundarios, pero nosotros vamos a imaginar que esto hemos abierto y estamos abiertos y queremos saber cuál es el control. El problema que hay es que en el momento que nosotros metemos cualquier elemento híbrido metálico, ya no tenemos control de los movimientos del software. Hasta que no quitemos eso, hasta que no retiremos los aditamentos metálicos, ya llámese Power Arm, Distalizer, este tipo de MARPE o la rápida expansión palatina, ya no tenemos control. Entonces, bueno, ya no estamos hablando de una ortodoncia digital, ya es una ortodoncia, lo que llaman la ortodoncia híbrida, que para mí es un paso más de la ortodoncia analógica, pero un paso bastante menos que la ortodoncia digital, porque nosotros todavía no hemos llegado al desarrollo total de lo que puede ser una ortodoncia digital. Si seguimos nosotros viendo esta idea, pues nosotros vamos a poner aquí otros 4, vamos a ver, como si fuera, nosotros estamos haciendo como si nosotros estuviéramos expandiendo el maxilar y cómo quedaría expandiendo todo ese maxilar. ¿Veis? Hacemos lo mismo aquí. Otra vez aquí, lo mismo. Aquí lo mismo. Vale. Esto es más o menos como lo tenemos ahora mismo si nosotros imaginásemos esta línea de corte ahí en la que estamos expandiendo estos A4 pues y aquí la misma historia, pues imaginar que esto viene aquí así, menos 4, la misma historia, menos 4, la misma historia, y aquí pues lo mismo. Bueno, aquí hay un componente de distal más o menos, que bueno, vamos a poner el distal, menos 4, ¿veis? Bueno, fíjate. Y aquí pues lo mismo, un componente de 4.
Bueno, más o menos es esto. Aquí es 8, o sea, aquí no es, vamos a ver cuánto en el grip. En el grip estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, esto es demasiado, creo. Esto sería así. Esto sería así, más o menos. Una de las cosas que yo creo que le falta al Artfor es que nos mida automáticamente las expansiones que nosotros hacemos en molares y laterales automáticamente como tiene el Titan. El problema del Titan pues es que piden demasiados datos para los pacientes que nosotros tenemos que incorporarlo y en algunos no es obligado, pero sí que es obligado, por ejemplo, la profesión, el nombre del paciente o el teléfono, bueno, muchos datos, demasiados datos. Eso en la comunidad europea, en la Unión Europea, está bastante no es punible en el caso de que, claro, pedir tantos datos, por ejemplo, el sexo, la etnia, etcétera, etcétera, pues no sé, a mí me parece un poco racista y también poco, y ahora nosotros, el sexo, ¿cómo le voy a decir yo a un chaval que no sabe, oye, ¿qué sexo? ¿Qué sexo pongo? No sé, lo veo eso todavía los datos, aunque todavía de verdad que no me he descargado el nuevo Titan, no sé cómo lo habrán mejorado, pero la última pues todavía estaban con Invisalign o Align Technology, directamente tú podías meter desde el ítero al Titan y bueno, no lo sé, eso todavía habrá que verlo. Hay otra de las cosas que tampoco me gustaba del Titan, es que por ejemplo este movimiento tú no puedes hacer y tienes que ir a por los ejes. No lo sé, también tengo que mirar la nueva actualización. Si en la nueva actualización esto está hecho, pues os lo contaré. Y si no, pues seguiré diciendo que de momento pues el Artfor lo supera en estas cosas, aunque el Titan pues tiene un proyecto bastante interesante si mejora todas esas ideas de las bases de datos, lo de Invisalign, este punto, tiene bastante más, tiene recorrido. Como veis, pues bueno, más o menos es esto. Esto sería más o menos la expansión. Y aquí vamos a ver que tenemos 4, 4. Y esta es la expansión más o menos que sería hecha en el MARPE. Pero claro, sería una expansión utópica. Es decir, yo no sé si esto es así. Es un control que yo hago, digamos, virtual. No sé si llegaríamos a hacer esta situación porque no lo entiendo, porque no tengo algún control directo sobre la previsión a la que yo puedo llegar. En cambio, con alineadores, esto yo lo puedo hacer muy bien y muy controlado y si no mejor, por lo menos igual. Entonces, tenemos que este caso está así, exacto. Y cómo he solucionado yo este caso a nivel de... Este es el mismo caso, pero este es un caso que está en marcha, ya vamos por la mitad y la hemos tratado con el concepto de expansión con aposición en hueso alveolar y cortical y con doblado con la teoría del bending. ¿Qué significa esto? Que nosotros lo que comprendemos cuando la expansión es que lo que existe cuando hay una expansión es un doblado del hueso y además existe una ¿cómo se llama? Una aposición en el hueso cortical. Es decir, en el hueso cortical, aquí se va colocando el hueso. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Cuando nosotros hablamos de Invisalign o esos conceptos, nosotros partimos de la base
de los estudios de investigación siempre se hacen con respecto a Invisalign es su material, que es polietileno glicólico, los cortes festoneados del alineador y el cambio de alineador cada semana. Claro, solo esos tres principios ya cambia completamente el concepto de aposición, doblado, rigidez, fuerzas, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? Primer punto, un material de poliuretano, polietileno, como tienen los de Invisalign, el módulo de elasticidad es de 1500. Es que el paciente no se queja, qué bien, qué bueno, yo lo pongo, qué bien, que no se queja. Bueno, vamos a ver. Yo creo que a lo mejor lo puedes usar los dos primeros, pero la tercera tú tienes que poner algo más rígido. No tienes que condicionarte porque el paciente no se queja a no usar un polietileno glicólico que, por ejemplo, puedes conseguir el mismo grosor que tienen los de Invisalign a 0,6, empezar con eso y luego ir subiendo la rigidez y la longitud del alineador. Por ejemplo, yo cuando hago este tipo de expansión, nosotros hacemos el corte del alineador es lo más largo posible que yo pueda hacer. Si yo puedo hacer un corte de 12 o 14, nosotros vamos a conseguir una rigidez muy buena, que esto yo lo calculo en nuestra calculadora de rigidez, que ahora os la enseñaré. Mirad, bueno, ya que estamos, la voy a enseñar ahora mismo. A ver si... Bueno, aquí. Ortodoncia Digital Gilberto Salas. Entráis en mi página y aquí donde pone más, vais a la calculadora de rigidez y aquí podéis calcular perfectamente cómo podéis formar un alineador que sea lo suficientemente rígido para colocar una... Bueno, no entra. Vamos a ver por qué no entra. Bueno, mientras tanto os iré... Es que ya lo tengo tan cascado este ordenador que tendré que cambiarlo ya pronto. Bueno, pues lo que os digo. Entonces, si vosotros miráis aquí, ¿sabes? Vamos a ver cuánto hemos conseguido de expansión aquí. Estamos hablando de 5 milímetros. Aquí lo mismo, 5, 6. Es decir, aquí hemos conseguido expandir mucho más. Vamos a hacer pinchando el 0 veo el antes y el después, y aquí estáis viendo la cantidad de expansión que he conseguido. Aquí 3, aquí 3, aquí 5, perdona, porque claro, está más, digamos, necesita mayor expansión. Aquí hacemos lo mismo, 3 y 3, que en algunos artículos habla que existe diferencia entre la expansión molar y la expansión premolar y los caninos. Por ejemplo, en los caninos habla de una expansión de 2,5 con un marpe. Yo creo que depende mucho de ciertas cosas, pero aquí vais a ver cómo se va expansionando a través de los stages que yo puedo controlar. Es decir, yo puedo controlar y hacer stages de 0,2, 0,15, 0,25, dependiendo de la rapidez que yo quiera. Como estábamos hablando del cambio de alineador, cuando tú haces una expansión, no puedes cambiar nunca un alineador a la semana, porque eso es antifisiológico y antibiológico con respecto al remodelamiento del hueso. ¿Por qué? Es que el problema está... Mira, no sale a ver si ahora sale la calculadora. Bueno, lo podéis ver, la calculadora mía, la podéis ver
ahora en el, no sé por qué no sale, sinceramente. No sé por qué no sale. Pero bueno, aquí tenéis la calculadora de rigidez y se puede ver, la podéis ver. Ah, bueno, vamos a ver, este es el curso mío y a ver si hay suerte y nos metemos en la calculadora de rigidez, porque sí que me gustaría que la vierais, aunque la tenéis, aunque se puede ver en YouTube. Bueno, como seguimos hablando del tema de los de este, mirad, mirad lo que ha pasado. Nosotros hemos conseguido reducir la distancia bucal lingual con la expansión. Claro, lo hemos lingualizado, hecho hacia palatino. Hemos distalizado también un poco el molar, por ejemplo. El molar hemos hecho una distalización de 0,90. Aquí en el otro hemos hecho 0,28 solo, porque ya estaba más o menos en clase 2 muy ligera. Y este es cómo se ha ido expansionando. Nosotros ahora estamos en esta fase. Ahora lo paro yo como estamos, donde estamos, aquí. Nosotros estamos ahora mismo aquí y lo hemos hecho con ese tipo de alineadores, polietileno glicólico. Hemos empezado con 0,6, luego hemos ido a 0,75, luego al final, ahora empezaremos con los de 1 y sobre todo con el concepto este de aposición y modelamiento. Lo de doblado. Deciros siempre eso, las tres partes de Invisalign, el material, que este es un material polietileno glicólico para hacer esta expansión, lo cambiamos cada semana, y luego el corte del alineador tiene que ser desde la cúspide hasta la base lo que es la encía, entre 12 y 14, para conseguir una expansión buena y no festoneados, por supuesto, porque esos alineadores festoneados que tiene Invisalign son, digamos, no tienen la suficiente fuerza para hacer una expansión, y por eso mucha gente recurre a los MARPE o a los tornillos o a todas esos aditamentos, porque los alineadores, toda su imagen, todo su pensamiento se basa en los conceptos de Invisalign. Invisalign, hay que pensar que Invisalign, al ser tan hermético y ir a tus alineadores, no permitió que nosotros desarrolláramos al máximo las posibilidades de los diferentes materiales que podíamos hacer con los alineadores. Desde que ha venido los alineadores in-house, pues las cosas están cambiando, y ahora mismo pues nosotros podemos ver la posibilidad de que exista otro tipo de... Bueno, mira, aquí está, ya sale la calculadora. La calculadora de alineadores, bueno, aquí tenéis, está basada en esta fórmula, la fórmula de los parámetros de una herradura, y esta herradura, pues en una serie de parámetros en las que nosotros lo hemos incorporado a esta calculadora, y con digamos, con las fuerzas que nosotros necesitamos para conseguir una expansión, extrusión, intrusión, torque, etcétera, etcétera, incluso distalización. Entonces, aquí, por ejemplo, para el módulo de elasticidad, si nosotros queremos calcular la rigidez, que es lo que nos va a dar la expansión y el cálculo de expansión de Newton por milímetro, exacto, Newton milímetro normal, nosotros necesitamos saber qué es la fuerza que nosotros necesitamos, por ejemplo, para una expansión. Módulo de elasticidad, vale, 2200, porque vamos a poner un polietileno glicólico. La anchura, pues la ponemos a 12, que es el largo que hay desde la cúspide, que es, ¿veis? Esto de aquí, esta altura, he puesto anchura, pero es altura. Luego lo corregiremos.
el espesor, por ejemplo, yo voy a poner un 0,65 después de la termoformado, la longitud de arco 135 es la media, coeficiente de Poisson 0,4 y vamos a calcular la rigidez. La rigidez me da 5,3. ¿Qué significa eso? Pues bueno, que para la expansión va muy bien, no hay ningún problema porque tenemos 3,8, pero el torque radicular es 6,8, con lo cual este dato lo tengo que cambiar y muchas veces tengo que hacer o esta altura un poquito más grande o el espesor un poquito más grande y nosotros conseguimos un cálculo de mayor. Solo ya con el termoformado de una lámina de 0,8 por ejemplo y haciendo una altura un poquito más larga conseguimos el torque radicular para que cuando nosotros hagamos la expansión, verlo aquí, cuando nosotros hagamos la expansión, veis este tipo de ataches, cuando entra el alineador dentro de este atache, lo que hace es el giro, el torque radicular que cuando entra. Y para eso necesitas por lo mínimo 15 días para que eso se asiente y que esto sea capaz de moverse y seguir esa expansión. Esto que os estoy diciendo, ya están saliendo evidencias científicas hechas, que ya lo presenté en el noticiero, en el de febrero ya los he dejado de hacer, pero bueno, es suficiente con la materia que ponemos, ya es suficiente. Aquí veis que este Tommaso Castrofiorio dice en uno de los artículos, dice que la expansión tienes que esperar un mínimo de 12-15 días porque si quieres conseguir una expansión correcta y remodelamiento, ya él habla de eso, es decir, que esos cambios de a la semana pues no son. También he visto ya gente que empieza a decir de los largos, de los largos del alineador, del festoneado, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es muy importante la confección de los alineadores, saber trabajar el material y muchas veces damos por hecho que sabemos hacer los alineadores, pero no lo sabemos hacer porque no sabemos aplicar en el momento que tenemos que hacer los largos, los festoneados, la rigidez, los grosores. Esto es como cuando hacíamos aparatología fija. Cuando usamos un alambre de níquel titanio o de níquel molibdeno o de titanio molibdeno, un CNA, qué grosores. Esto es más o menos lo mismo, pero en alineadores. O sea, no podemos hacer un alineador café para todos, es decir, 0,6 y Smart Track. No se puede hacer eso. Nosotros, el ortodoncista digital tiene que saber trabajar con los materiales, las longitudes y sobre todo, pues lo que os digo yo, con el cálculo de materiales, sabiendo a partir de esta fórmula. Eso lo podéis ver en mi web y bueno, más o menos es esto. Entonces, viendo la diferencia entre una cosa, por ejemplo, este de aquí, nosotros, ¿veis? Voy a quitar el grip. Esto es lo que nosotros hemos hecho. Teóricamente, si pudiéramos tener un super control del MARPE, sería más o menos esto. Y si haciéndolo como lo estoy haciendo ahora, estamos haciendo esto aquí. ¿Veis? Más o menos este paciente está así. Tiene 14 años, creo, 13 o 14 años. Pero bueno, he visto que ya están colocando también a estos pacientes, les están colocando MARPES sin problema. Yo lo único que me pregunto, y eso es verdad, no sé qué pasa aquí cuando haces esto, que la morosidad pues te queda de esta forma. No sé cómo se soluciona, sinceramente. No he visto un curso de MARPE, yo me imagino que a lo mejor ponen alineadores o no lo sé, porque esto se queda en mordida tijera. Sinceramente, eso me lo podéis incluso vosotros decir, porque seguramente habéis puesto algún MARPE, estaréis más enterados que yo de esto.
Pero bueno, si yo quiero controlar esto desde un punto de vista de este paciente, desde el MARPE, y hacer una previsión con este software digital, pues es lo que tengo, es lo que se me ocurre que podemos hacer, sabiendo las expansiones que nosotros podemos tener haciendo ese tipo de, o prever ese tipo de tratamiento. Claro, porque yo pienso que los alineadores son mejores, porque este tratamiento yo lo puedo hacer así, puedo tener mayor control de todos los movimientos, puedo saber la expansión, sabiendo digamos, las necesidades biológicas y físicas. Hay una de las mejores cosas que tiene los alineadores, que son fuerzas intermitentes, no son fuerzas continuas. Ya solo eso, solo sabiendo que son fuerzas intermitentes, la biomecánica no es la misma. Sigo diciendo que la biomecánica que se está enseñando es una biomecánica de clase de 2D, porque todo lo veo siempre con compases, o lo veo en planos. No veo una biomecánica así, que vosotros, por ejemplo, imaginaros esta expansión de este molar. Mirar este molar, ¿cuántos movimientos tiene? Aquí nosotros tenemos una expansión de casi 5, una distalización de 0,90, una intrusión de 1,43, un tip de 0,56, un torque de 11,71 y el torque radicular, y uno de 0,63. Eso es lo que ha pasado en este diente solo. Y están enseñando una biomecánica en la que solo se ve, por ejemplo, y ahora nosotros tiramos para acá, ¿sabe? Una flechita, no sé, o otra flechita. No, esto es la realidad de la biomecánica, es este cuadro, y esto es 3D. Así que bueno, eso es lo que yo veo. Creo que lo del MARPE, poner a un chaval o a una persona adulta, intentar meterle 4 tornillos de esos en el paladar y que uno se le fastidie y que luego se lo tengas que volver a poner, pues la verdad a mí me parece que, no sé, prefiero esta idea, que si el paciente se lo coloca y él a su ritmo se va cambiando los alineadores, tú puedes conseguir la misma lo mismo que tú puedes hacer un MAR con mucha más comodidad, porque a mí desde luego sí que te digo que no, el MARPE no me lo coloca nadie, ni un tornillo. Yo no he colocado ninguno MARPE, sí que he conseguido, sí que he puesto de expansión rápida palatina, que eso es doloroso, y si lo haces rápida verdaderamente a veces hasta el paciente se desmaya. Con los microtornillos pues también ha ido no suficientemente bien para que yo cambie mi concepto de distalización, porque incluso los microtornillos que eran de titanio se doblaban. Ahora he visto que Chang ya no vende en la Unión Europea de acero, sino que creo que alguno bajo pedido son de mezcla de titanio y acero, pero el problema que tenía el titanio es que el módulo de elasticidad no era como el del acero, y claro, al ser más bajo pues se doblaba. Entonces, bueno, aquí tenéis ya más o menos mi idea. No se me ocurre nada más que deciros. Y bueno, si os ha gustado este vídeo, pues lo de siempre, poner unos like, y ya os pondré el próximo y hablaremos pues de más cosas. Y eso sí, si veis alguna cosa para comentar, me lo ponéis en los comentarios de YouTube, pues de lo que hemos hablado, y a ver qué os parece. Muchas gracias y oye, hasta la próxima.